Hola, hola, estamos aquí para iniciar la novena lección de Panorama de la Biblia. Y el tema de esta lección es probado por fuego. Y vamos a ver el último contenido del Nuevo Testamento, que son las cartas universales y Apocalipsis. Muy bien. En el punto 1 vemos que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 21 son cartas, 13 son de Pablo y 8 cartas universales. Estas cartas universales nos son útiles para conducirnos hacia la madurez espiritual o para llevarnos a una vida victoriosa. ¿Hacia qué nos conduce las cartas? Hacia la madurez espiritual, puede anotar ahí, o hacia una vida victoriosa. Nos encontramos en la página número 75 de nuestro texto. Y vamos a ver este grafiquito que se encuentra aquí en el punto 2 que dice, veamos estas 21 cartas. Mire, aquí tenemos las 13 cartas de Pablo. Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. De estas 13 cartas, 9 son para las iglesias. 4 son para personas normales que tenían relación con Pablo. 8 cartas son las cartas universales que están dirigidas a las iglesias en general, a toda persona en general. No tiene una dirección específica. Ahí tenemos una diferencia básica entre las cartas de Pablo y las cartas universales. ¿Cuántas cartas son de Pablo? Son 13 cartas. ¿Cuántas escribió el apóstol Juan? 3. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. ¿Y cuántas escribió Pedro? Pedro escribió 2 cartas. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Vamos ahora al punto 3 de nuestro texto, que dice que la Biblia, en el libro de Santiago, que normalmente usted ve las cartas universales y cuando empiezan en su Biblia puede verlas, dice Epístola Universal de Santiago. Y de las 8 cartas universales, 7 van a tener escritas Epístola Universal. Pero en la epístola o en la carta de los hebreos solo dice epístola, no dice universal. La versión popular no usa epístola ni universal. ¿Qué significa la palabra epístola? Significa carta. ¿Pero qué significa universal? Que tiene un destino general para cualquier persona que quiera leerla y aprovechar su contenido. Entonces, pregunta, ¿las cartas universales tuvieron un destino universal o general? También puede escribir usted ahí. Ninguna persona específica, ninguna iglesia específica. Seguimos en la página 75 y nos vamos al número 4. Un ejemplo se va en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, en la que Pedro se dirige a los expatriados de la dispersión que se encuentran ¿dónde? En Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Vamos a ver ya más luego en un mapa dónde estaban ubicadas estas ciudades o provincias también. Dice aquí, si tiene un mapa en su Biblia, verá que estas son naciones y provincias. La carta de Pablo a los Efesios, en cambio, está dirigida a una sola ciudad, a la iglesia que se encontraba en Éfeso, en la provincia de Asia. Hoy día, el contraste entre las cartas de Pablo y las cartas universales sería como que Pablo escribió carta a Quito, carta a Lima, y las cartas universales es como si escribieran carta
para el Cono Sur, para Sudamérica, carta para las 5 naciones del Pacto Andino. Si ve la diferencia, las cartas de Pablo son específicas, o a las iglesias o a personas. En cambio, las cartas escritas con carácter de universal son para cualquier persona de cualquier iglesia, de cualquier lugar, sin hacer una puntualización exacta sobre lo que estaba pasando en esa zona, en esa ciudad, en esa provincia o en esa iglesia. Pablo escribió una carta, cada carta a una sola iglesia, en una sola ciudad o a un destino específico, excepto la carta a los Gálatas, que era una provincia, pero las cartas universales fueron escritas con un destino más universal. Vamos a ver ahora en nuestro mapa esto que estábamos diciendo, dónde están ubicadas estas naciones y provincias. De estos puntos que está mencionando el texto en la página 75. Pedro escribió a los expatriados que se encontraban en estas naciones y provincias. Mire, aquí está el Ponto, aquí está Galacia, que está por aquí. Un segundo. Vamos a ver un poquito más acá, que se me ha perdido. Aquí está Capadocia, Asia, toda esta zona de aquí es lo que en aquella época se llamaba o se conocía como Asia, y Bitinia. En la parte más arribita entre Asia y Ponto está Bitinia, aquí está Bitinia. Y mire, estas cartas son de carácter universal porque estas son zonas geográficas, no son personas, no son iglesias puntuales, no, son zonas geográficas, son lugares geográficos. Y sin embargo, nosotros acá podemos ver que cuando Pablo escribió a los Efesios, es esta zona, en esta ciudad donde, la ciudad de Éfeso, que pertenece a la provincia de Asia. Entonces, Pablo era más puntual a quién escribía las cartas. Sin embargo, Pedro, por ejemplo, escribió para las personas en diferentes zonas geográficas. Muy bien, estamos en la página 76 y vamos a ver lo que dice aquí. El lema, probado por fuego. Punto 5. El lema para las cartas universales es fe probada por fuego. Y uno diría, ¿por qué es una fe probada por fuego? Hay 3 motivos. Uno es la persecución. La persecución, por eso es que la gente se dividió y salió a diferentes regiones porque había persecución contra la fe cristiana. Segundo, había doctrina falsa que se estaba metiendo en las iglesias. Ese era otro de los problemas cuando se escribieron estas cartas universales. Y otro punto, aparte de la persecución y la mala doctrina, era que la fe se iba debilitando. Con todo esto, con la persecución, con la falsa doctrina, con la mala doctrina, la fe se iba debilitando. Entonces, vamos a ver esta pregunta. Dice, las 3 dificultades que se presentaron en la iglesia fueron las siguientes. 1, los juegos de persecución. Muy bien, escribimos ahí persecución. 2, la batalla contra la mala doctrina. Muy bien, ahí ponemos la palabra doctrina. Y por último, la fe que se iba debilitando por consecuencia de la persecución y la falsa doctrina. Claro. Vamos al punto 6. Nosotros vemos aquí que hubo problemas por fuera y por dentro de la iglesia. Presiones desde fuera, la persecución. Fuera de la iglesia estaba siendo perseguida la gente que hablaba de Jesús, y
Desde adentro, en cambio, tenemos la mala doctrina y la fe débil. Pregunta, ¿cuáles fueron los problemas por dentro y cuáles fueron desde fuera? ¿Cuáles eran? Los de afuera, persecución. Los de adentro, mala doctrina y fe débil. Vamos al punto 7. La Biblia dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Dónde consta esto? No puedo creerlo. Sí, aquí está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pero hay épocas en que esta persecución se intensifica bastante. Tal época puede ser vista en las cartas universales, especialmente en la época en la que se escribió la primera carta de Pedro y también en el libro de Apocalipsis. Ahí se habla de la persecución. En cada capítulo de la primera carta de Pedro se trata el tema de superar los padecimientos como cristianos. Superar los padecimientos como cristianos. Seguramente nos tocará sufrir padecimientos por la fe que tenemos en el Señor Jesús. ¿Cuál carta universal trata más el tema de sufrimientos? Esto lo vemos aquí en la primera carta de Pedro. Nos vamos al punto 8. Dice aquí, por esto usamos el símbolo de la iglesia metida en el fuego o probada por fuego, como lo expresa primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 y 7. ¿Qué significa el símbolo? ¿Cuál símbolo? El símbolo que tenemos aquí en la página 76. Esta que yo le pinté de amarillo y rojito. Este es el símbolo de esta lección, que significa probados por fuego. Probados por fuego. Ahí está la iglesia en medio del fuego. Entonces, aquí en el punto 8 dice, por esto usamos el símbolo de la iglesia metida en el fuego o probada por fuego. ¿Qué significa el símbolo? La iglesia bajo persecución. Vamos al punto 9. La iglesia metida en el fuego no significa que el fuego la va a destruir. Por supuesto que no, la iglesia no será destruida por el fuego de la persecución. Al contrario, aquí se enfatiza que la iglesia es victoriosa a pesar de la persecución. Miremos lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Tengáis que ser afligidos de diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Ustedes saben que el oro es un metal precioso, pues la iglesia es mucho más preciosa que el oro. Y si el oro se prueba y se purifica con fuego, el fuego de la persecución y de las diversas pruebas, en cambio, va a purificar a la iglesia, le sacará todos aquellos elementos extraños, todas las cosas que no deben estar ahí, son purificadas por el fuego. Entonces, la iglesia será purificada por las diversas pruebas. Pregunta, ¿por qué no destruye la persecución a la iglesia? ¿Por qué no destruye la persecución a la iglesia? Porque la iglesia es de Dios y el fuego de la persecución y la persecución solo prueba a la iglesia como se prueba al oro, ¿no? Como se prueba al oro con fuego, asimismo la persecución solo va a probar quién es y quién no es parte de la iglesia, quién tiene una fe verdadera y quién no la tiene. Así de sencillo, el fuego de la persecución hará eso. Punto 10. Roma gobernaba el mundo de aquellos días y el imperio romano no soportaba mucho el cristianismo. Roma trató de destruir a la iglesia. Imagínese lo que dijo un emperador romano.
ahogaremos a la iglesia en su propia sangre. Y ese emperador romano, ¿dónde está ahora? Sin embargo, la iglesia sigue de pie. Vámonos a la página 77. Detrás de las persecuciones, ¿quién está? El diablo, porque el diablo vino a destruir, matar, hurtar, devorar. Entonces, nosotros debemos estar alerta. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que nunca debemos temer al diablo. Por el contrario, dice, sometidos al señorío de Cristo, podemos resistir al diablo, firmes en la fe. Si estamos sometidos al señorío de Cristo, podemos resistir al diablo, firmes en la fe. Vamos a ver lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Detrás de las acusaciones, las persecuciones contra la iglesia, ¿quién está? Un león rugiente. ¿Cuál es ese león rugiente? El diablo. ¿Por qué no vale mucho si uno sabe bastante pero guarda poco? ¿De qué nos sirve a nosotros memorizarnos de este texto y la Biblia entera y conocer y saber todos los idiomas en los que se escribió la Biblia? ¿De qué nos sirve? Prácticamente de nada. Que necesitamos nosotros tener una fe verdadera que nos permita mantenernos firmes en los momentos difíciles. Tenemos que guardar la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, mantenernos firmes en medio de la persecución. Vámonos al punto 11. Según la Biblia, tenemos plena seguridad que el diablo no puede destruir a la iglesia. Dice, escribe un repaso de la verdad escrita en Mateo capítulo 16, versículo 18. Nosotros decimos, el diablo no puede destruir la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué dice en Mateo 16, 18? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si el Señor Jesús lo dijo, yo lo creo. Así será. Vamos ahí. Punto 12. Sin embargo, para identificarnos con Cristo, nos tendremos que poner frente al mismo maltrato que Jesús recibió. Primera de Pedro 2:21 dice, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir en las pisadas o huellas de Jesucristo como sus discípulos implica compartir sus bendiciones y compartir sus sufrimientos. Los pies simbolizan la verdad que estamos siguiendo en sus pisadas, tanto en las bendiciones como en los sufrimientos. Eso es lo que vamos a completar en el punto 12. Estamos siguiendo sus pisadas, pero compartimos sus bendiciones y sus sufrimientos. Muy bien. Nos vamos al punto 13. Dice, estos sufrimientos no son cualquiera, sino que son sufrimientos que vienen como consecuencia ¿de qué? De identificarnos con Jesucristo y su causa. No es que estamos sufriendo como homicidas, como ladrones, como corruptos, como malhechores, ¿no? Dice aquí la palabra en primera de Pedro 4, 15, 16. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Estos sufrimientos, esta persecución, esta prueba, será por identificarnos como cristianos. Pero el Señor dice que no nos avergoncemos, sino que en medio de todo eso glorifiquemos a Dios.
Dice aquí, escriba un ejemplo de lo que puede ser padecer como cristiano. Procure que esté listo en la sesión para compartirlo con el grupo. Bueno, no vamos a tener sesión para compartirlo, pero esta respuesta personal usted la tiene que escribir. ¿Qué será que nos tocará tal vez padecer como cristianos? ¿O qué es lo que ya nos está costando padecer porque somos cristianos, porque creemos en Jesús y nos mantenemos en la fe? Escríbalo, por favor. Vamos al punto 14. El punto 14 dice las siguientes cartas. Segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan y Judas. Tratan el problema del león, de Satanás, del diablo en la iglesia, tratando de destruir las ovejas por medio de la falsa doctrina. Entonces, hay 4 cartas que hablan de que hay infiltrados dentro de la iglesia, metiendo por todo lado falsa doctrina. ¿En qué cartas? Segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan y Judas. Ahí están las 4 cartas que hablan de esta situación de tener mezclado en la iglesia la falsa doctrina. Hemos completado la página 77 y nos vamos a la 78. Muy bien. El punto 15 dice, las cartas, segunda de Pedro, segunda de Juan y Judas, son bien fuertes contra esta falsa doctrina. Miren lo que dice acá, Judas 4, refiriéndose a los falsos maestros. Han entrado encubiertamente. No es que ellos entran diciendo, yo estoy diciendo una mala doctrina. No, sino que están mezclados entre nosotros seguramente buscando confundir. Mire lo que dice, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Quiénes son ellos? Hombres impíos que niegan a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, estos falsos maestros entran disfrazados, encubiertos, clandestinos en las reuniones de la iglesia, introduciendo sus malas doctrinas. De eso hemos conversado bastante en la clase, ¿no? Incluyendo estas novedades que nosotros podemos ver a diario en YouTube, por ejemplo, en los videos de YouTube hay mucha información falsa. Nosotros vemos por aquí y por allá cómo tuercen la verdad. Entonces hay que tener precaución sobre las malas doctrinas. Vamos al punto 16. Dice aquí, básicamente sus mensajes, los mensajes de quién, de estas personas impías, de estas personas que niegan a Dios, de estas personas que están distribuyendo falsa doctrina, ¿qué hacen? Básicamente sus mensajes o niegan completamente a Jesús o niegan que Jesús vino como Dios y hombre, o hacen de Cristo algo menos de lo que Él es. Muchas veces nosotros hemos visto en los videos, ¿no? Que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, sino un profeta cualquiera. Sí, se han visto ustedes esos videos, ¿cierto? Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 2, dice, amados, no creáis a todo espíritu. No todo lo que nos dicen las personas en los videos o mientras conversamos es real. Dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces tenemos como probar a las personas si ellos creen la fe verdadera o están siendo engañados y engañando a otras personas. Miren lo que dice ahí. La prueba de buena doctrina es la confesión de Cristo como Dios que fue hecho carne. Si un mensajero, cualquier persona por ahí, no confiesa a Cristo como Dios que fue hecho carne, no es de Dios. Muy bien, no es de Dios. Vamos al punto 17. Dice, probemos a los mensajeros con esta pregunta. ¿Quién dice usted que es Jesús? ¿Cuál pregunta debemos lanzarles? ¿Quién es Jesucristo para usted?
y escucharles, ¿no? Para ver qué dicen. ¿Quién es Jesús para usted? Punto 18. Cualquier persona quien es nacida de Dios le contestará esta pregunta con confianza. Si nosotros le decimos quién es Jesús para usted, es posible que nos digan, Él es el Salvador y Señor, es Dios que fue hecho carne. Pero si un mensajero es falso, ¿qué va a decir? Verá, sí, yo creo que Jesús, sí, era un profeta, sí, estuvo por aquí, pero estudiemos un poco más, veamos qué más se dice por ahí de Jesús, y no lo va a decir así de frente, con confianza, rápidamente, porque eso no está en su corazón. Entonces, ¿cómo le contestará un mensajero falso? Mire, estudiemos esto, démosle la vuelta, ya vamos a ver, espere un ratito, ¿verdad? Así nos van a contestar, nos van a dar una vuelta entera para no manifestar quién es Jesús en sus corazones. Si es que ellos están equivocados, ellos van a tratar de disfrazar lo que ellos de verdad piensan sobre Jesús. Punto 19. Cuidado. Los falsos maestros están sueltos en nuestras ciudades. Vamos a ver, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. Por favor, mis queridos hermanos, no se detengan a conversar con ellos porque tienen un poder de convencimiento impactante, pero la verdad no está en ellos. No importa lo que le digan. Ellos no son de Dios porque no confiesan a Jesús como Dios entre nosotros. Su mensaje está perdido, extraviado, y ellos no perseveran en la doctrina de Cristo, entonces ellos no son de nosotros. Eso está en segunda carta de Juan, capítulo 9. ¿Cuáles, no capítulo, punto 9? ¿Cuáles son dos grupos que enseñan un concepto equivocado de Cristo? Los mormones, los testigos de Jehová. Y cuando usted entra a YouTube, por ejemplo, hay un montón de propaganda de los mormones. Cualquier cantidad de propaganda que dice nosotros hablamos de Jesús, ven, aquí están los misioneros, conversen con nosotros. La verdadera fe está con nosotros, pero no es así. Y los testigos de Jehová, que nosotros, a donde quiera que vamos, en cada esquina, hay un letrerito que dice, ven, estudia la Biblia con nosotros gratis y nos regalan revistas y nos regalan libros que están equivocados. Vamos al punto 20. Los problemas por dentro y por fuera de la iglesia estaban causando en aquel momento cuando se escribieron estas cartas trastorno en las iglesias. Estas iglesias que recibieron las cartas universales. Los cristianos que leyeron la carta a los hebreos estaban pasando por tentaciones duras y estaban vacilando en su caminar con Cristo. Por eso el autor de Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las cosas que se habían predicado y se habían explicado y la gente lo tenía, se estaban diluyendo y las personas estaban cayendo en errores doctrinales. Estaban a punto de deslizarse. Las dificultades prueban nuestro carácter. Claro que sí. Cuando nosotros tenemos problemas, ahí sale nuestro verdadero sentir, hasta como que burbujea nuestro verdadero sentir cuando estamos en pruebas. Y por eso muchas veces la gente se va debilitando, la fe se va debilitando bajo presiones. No sé si por un rato, no sé si por mucho rato, pero las dificultades prueban nuestro carácter. Miren lo que dice aquí como pregunta. Los hebreos estaban vacilando en su caminar con Cristo porque las presiones les eran difíciles. Estaban sufriendo y ellos estaban a punto de salirse del camino. Estaban deslizándose ya para afuera mientras estaban en su caminar porque había presiones que les resultaban un poco complicadas. Y eso suele pasar, ¿no? Que cuando hay prueba de la fe, mucha gente quiere salirse del camino. Ya no quiero estar aquí, esto es muy difícil. Ya no quiero seguir perseverando en esta doctrina porque es muy dura.
Pero mira, ahí está. Nosotros tenemos que mantenernos en nuestra fe a pesar de las dificultades. Que Dios nos ayude con eso. Dios siempre nos mantenga firmes en nuestra fe. Nos vamos al punto número 21 y estamos en la página 79. Por ese motivo, el autor dice en Hebreos 12, capítulos del 12 al 13, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Muy interesante lo que dice el autor, ¿no? Para que no se salga del camino, sino que sea sanado el corazón, la mente, la esperanza. En otras palabras, dice aquí, despiértense, hermanos, sean sanados de esta duda, de esta posibilidad de salirse del camino. Estén firmes en la fe. Si tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas, eso significa que está debilitándose la fe. Pero acá lo que dice es, ilustra lo que pasa con una fe debilitada, claro. Debido a los sufrimientos y a las circunstancias difíciles, la fe se estaba volviendo débil. Y por eso ellos estaban en peligro, ¿no? De salirse del camino de la fe. Vamos al punto 22. Los libros de Santiago y Primera de Juan tratan el tema de una fe verdadera. Y dicen aquí que la fe verdadera produce cambios en la vida. ¿Cuál es el tema de Primera de Juan y Santiago? Que la fe verdadera produce cambios. Esto significa que si nosotros vemos una persona que dice estar en nuestro camino y sigue siendo igual que como era antes, no. Creo que esta persona no nació de nuevo. Mire lo que dice aquí el punto 23. La frase clave para Primera de Juan es nacido de Dios. Si alguien es nacido de Dios, entregó su vida al Señor con toda su alma, con todo su corazón, con todo su ser, para seguirle al Señor y nació de nuevo, seguramente habrá cambios en su vida. Pero si no nació de nuevo, no habrá cambios en su vida. O si nosotros seguimos observando que es igualito a como era antes, pues no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque un nacido de nuevo, un nacido de Dios, andará en la luz, guardará los mandamientos, amará a los demás, a los cristianos, a los no cristianos, no practicará el pecado y tendrá total seguridad de salvación. Si falla alguna de estas cosas, significa que esta persona no nació de nuevo. Pregunta, ¿cuáles son algunos cambios que Primera de Juan dice que veremos en la vida de un nacido de Dios? 1, andar en la luz. 2, guardar los mandamientos. 3, amar a los demás. 4, no practicar el pecado. 5, tener seguridad de su salvación. Si le preguntamos, ¿a dónde irás si mueres de este minuto? Tendría que decirnos a la presencia de Dios. Si es que lo duda, no sé, déjeme ver. No nació de nuevo. Punto 24. No es que cada cambio suceda enseguida y en perfecto estado en un creyente, sino que la orientación de su vida es hacia las cualidades señaladas en Primero de Juan. Evidentemente, no. El caminar siguiendo a Jesús es un proceso, pero esta persona tiene que manifestar que sí está caminando sobre las huellas de Jesús. Si el modo de vivir es hacia las tinieblas, todavía sigue odiando, todavía practica el pecado, podemos tener razón para dudar si alguien ha nacido de nuevo. Si sigue con sus viejas prácticas de pecado, de odio, de vivir en las tinieblas, esta persona no nació de nuevo. Dice aquí como tarea, comparta brevemente en su grupo sobre un cambio en su vida desde que aceptó a Cristo. ¿Cómo era usted antes de aceptar a Cristo y cómo era después? ¿Se nota un cambio? ¿Sí se nota un cambio? ¿Cuál es ese cambio? Anótelo ahí. Esa es su respuesta personal. Que cada uno de nosotros hemos tenido una manifestación diferente y nosotros, cada uno ha cambiado algo en sí. Cada quien ha cambiado algo desde que conoció a Cristo. Escriba ahí. Bueno, hemos cambiado muchas cosas, dirá alguien.
Sí, sí, sí. Tenemos muchas, muchas hojas para escribir cómo Dios nos ha cambiado. Pero aquí escribamos unita, la que se nos acuerde en este minuto. Sí, necesitamos escribir algo que nosotros éramos y ya no somos. Muy bien. Nos vamos al punto número 25. Santiago habla mucho de los cambios que acompañan a una fe salvadora. No es que alguien es salvo por medio de obras. No, 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 no. No es que nosotros hacemos obras para poder salvarnos. No, no hay una obra que valga la pena para lograr la salvación. Solo lo que Jesús hizo en la cruz nos da salvación. Y eso es por gracia, por la gracia del Señor Jesús, que Él vino a morir por nosotros para perdón de los pecados, para que nosotros seamos rescatados de las manos del infierno, que podamos ser acogidos como hijos del Padre y tener vida eterna por siempre. Dice aquí, no es que alguien es salvo por medio de obras, nunca jamás. Pero cuando hay verdadera salvación, hay evidencias. Es decir, si alguien es salvo, se nota. Se nota que ha pasado de muerte a vida eterna, porque la fe verdadera produce cambios. Si no hay cambios, esa persona no nació de nuevo. Así de sencillo, no nació de nuevo. Punto 26. Santiago dice que una fe salvadora produce cambios como lo siguiente. ¿Qué? Ser hacedor de la palabra, tener un servicio práctico a los demás, ministerio y servicio. Un cambio cuando usamos nuestra lengua. Ya no tenemos la misma lengua biferina que teníamos antes. ¿Cuáles son algunos de los cambios que Santiago indica? Que somos hacedores de la palabra, ya no solo oidores, sino que ponemos por obra lo que dice el Señor. Tenemos un servicio práctico a los demás y hemos cambiado la manera en la que usamos nuestra lengua. Si esto no ha pasado, por favor, revise si usted nació de nuevo. ¿Será? ¿Yo nací de nuevo? Yo creo que sí. Estoy convencida. Esperemos que así sea, que todos estemos en esta nueva vida como un producto de la fe salvadora que Jesús conquistó para nosotros. 27. La verdadera salvación es completamente gratis y poderosa. Produce cambios o produce frutos de la presencia de Jesús en nosotros. Vamos a escribir aquí, la verdadera salvación produce cambios, sí, produce cambios en nuestra vida, dignos de Jesús en nosotros. Y hemos terminado la página 79 y nos vamos a la 80 y estamos ya muy cerquita de acabar este texto. Vamos a ver ahora el libro de Apocalipsis. En el punto 28, el apóstol Juan vemos que escribió 5 de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Qué escribió Juan? El Evangelio de Juan, 1. La primera carta de Juan, 2. La segunda carta de Juan, 3. La tercera carta de Juan, 4. Y Apocalipsis. Juan escribió 5 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Vamos al punto 29. Apocalipsis consta de visiones y no revoluciones, revelaciones que deben suceder pronto para los días de Juan hasta el cumplimiento de este plan de profecía para los siglos. Esto es visiones y revelaciones desde la época de Juan y hasta los siglos. Apocalipsis consta de visiones y revelaciones dadas por Jesús a Juan para explicar lo que iba a suceder en el futuro. Vamos al punto 30. Juan estaba exiliado, abandonado, recluido en una isla. ¿Por qué? Porque él hablaba de Jesús. Y escribe Juan, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. A él le decían, cállate, no queremos que vuelvas a predicar. Y él seguía predicando.
y seguía hablando de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que lanzarlo a un lugar donde ya la gente no lo vea, donde esté ahí recluido en un sitio donde él no pueda seguir hablando a las personas. ¿Dónde estuvo Juan? En la isla de Patmos. ¿Por qué? Por su testimonio, por hablar la palabra de Dios, por dar testimonio de Jesús. Eso le tocó a Juan. Vamos al punto 31. Pero estando Juan en esta isla, ¿qué pasó? Juan vio la gloria de Jesucristo y tuvo visiones del plan de Dios para la tierra y para el cielo. Y estas visiones eran tanto para animarlo en medio de sus padecimientos, porque evidentemente, pues que él habrá estado de vacaciones en Patmos. Estaba sufriendo mucho. Juan estaba sufriendo mucho en la isla. Y en medio de los padecimientos del momento, el Señor le habló para revelarle las cosas que deben suceder pronto. Y uno dice, pero pronto es hace casi 2000 años o más de 2000 años desde cuando Juan recibió estas revelaciones. ¿Por qué dice deben suceder pronto? Porque para Dios el tiempo no existe. El pronto de Dios para nosotros es una eternidad. Todavía no se cumplen muchas de las cosas que sí se van a cumplir y están escritas en el libro de Apocalipsis. Pero escribamos esta respuesta. Dice, lo que Juan vio era para animarlo en medio de las pruebas y revelarle ¿qué? El plan maestro de Dios para los siglos. Vamos a ver algunas de las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Punto 32. Los mensajes, entre algunas de las cosas que constan en el Apocalipsis, tenemos mensajes para las 7 iglesias que están en Asia. Ya se acuerdan, ¿no? De la zona de Asia, ya vimos ese mapa donde tenemos una idea de dónde estaba Asia. Las 7 iglesias, ¿cuáles eran? La de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la iglesia de Sardis, la de Filadelfia y la Odisea. ¿Y qué pasaba en estas iglesias? Había persecución, había doctrina falsa y había fe que se iba enfriando. Pero ¿qué es lo que Dios le dijo a Juan sobre estas iglesias? A la iglesia de Éfeso le dijo, cuánto lo siento, has perdido tu primer amor. A la iglesia de Esmirna, ¿qué le dijo? Sé fiel hasta la muerte. A la iglesia de Pérgamo, dentro de tus muros, dentro de tu iglesia, tienes a los que retienen mala doctrina. A la iglesia de Tiatiro, ¿qué le dijo? Tú toleras que enseñe una falsa profetisa. A la iglesia de Sardis, ¿qué le dijo? Estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. A la iglesia de Filadelfia, ¿qué le dijo? Delante de ti he puesto una puerta abierta. Y a la iglesia de la Odisea, ¿qué le dijo? Eres tibio. ¿Cuál de los 3 problemas mencionados en la lista tenían en común las iglesias de Pérgamo y Tiatira? La falsa doctrina. La falsa doctrina. Eso era lo que era común entre Pérgamo y Tiatira. Ustedes saben que Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, y Dios le estaba resumiendo al apóstol Pablo, al apóstol Juan, esta revelación sobre lo que estaba pasando por dentro en cada una de estas iglesias. Vámonos al punto 33. Apocalipsis usa el número 7. Otra de las cosas interesantes en el libro de Apocalipsis es el uso del número 7. Y nosotros vemos que 7 es el número perfecto para muchas cosas simbólicas. De hecho, en la Biblia en general y en Apocalipsis en particular, se ve mucho el uso del número 7. Las 7 iglesias, los 7 espíritus que están delante del trono, los 7 candeleros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 diademas, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes. ¿Cuál número usa Apocalipsis como el número perfecto? Muy bien, el número 7. Y nos vamos a la página 81. Punto 34 dice,
Los nombres más destacados de Jesucristo en Apocalipsis son Cordero de Dios y Rey de Reyes y Señor de Señores. Expresan su obra en la cruz como Cordero y expresan su señorío. ¿Cómo? Como Rey de Reyes. ¿Cuáles son los dos nombres destacados de Cristo en el libro de Apocalipsis? Cordero de Dios y Rey de Reyes. Cordero de Dios y Rey de Reyes. Uy, a mí me faltó Cordero de Dios, solo le puse Cordero. Vamos al punto 35. La batalla contra Satanás. Satanás, el acusador nuestro. Y contra la bestia ocupa una gran parte del Apocalipsis. Satanás y la bestia. Está tratado en el libro de Apocalipsis. La bestia, que es quien llega a tener control de la economía, de la política y de la vida de millones de personas. Muchos recibirán la marca de la bestia, dice Apocalipsis. Sin embargo, Jesús vendrá otra vez para derrotar a la bestia y a Satanás y los lanzará a donde estaba preparado ya, el lago de fuego. ¿Qué pasará con Satanás y la bestia? Serán lanzados al lago de fuego. ¿Y luego qué pasará? ¿Qué pasará? Punto 36. Habrá 1000 años de reinado de Cristo en la tierra, aquí. Y luego habrá el juicio ante el gran trono blanco, donde todos estaremos de pie delante del Señor. Y por último, la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Dónde consta eso? En Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Pregunta, ¿cuántos años reinará Jesús en la tierra? 1000 años. Y 37. ¿Qué decimos? ¿Qué vamos a decir nosotros como dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué cosa más hermosa. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Reina sobre nuestras vidas, sobre cada detalle, sobre cada cosa. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Gocémonos, que nuestro corazón irradie de esta alegría sobrenatural que es el gozo. Alegrémonos por todo lo que pasa en nuestra vida y lo que pasará y démosle gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Muy bien, se acabó nuestra lección 9 y nos vamos volando al repaso. Vamos al punto 1. Las cartas universales fueron escritas con un destino universal, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, y no a una sola ciudad, como en las cartas de Pablo. No a una ciudad, sino generales, para el que le llegue. Un ejemplo de hoy sería una carta a los 5 países del Pacto Andino, comparada con una carta que le llegue solo a la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Unas son muy puntuales y las cartas universales son muy generales para cualquier persona que está ubicada en una región extensa, ¿no es cierto? Vamos al punto 2. El lema para las cartas universales es probado por fuego. ¿Qué fuegos eran los que estaban en aquella época? La persecución, la doctrina falsa y la fe que se estaba debilitando. Esas eran las 3 situaciones que estaban pasando las personas que estaban en aquella época, o las cartas para las personas que en aquella época estaban en esas circunstancias. Vamos al punto 3. Usamos el símbolo de una iglesia metida en fuego para representar estas cosas, aunque muchas cosas eran contrarias a la iglesia, el fuego no la destruyó. Miren cuántos miles de años han pasado y aquí sigue la iglesia, ¿cierto? Por más que estuvo metida en el fuego de la persecución, en el fuego de la doctrina falsa y en el fuego de la fe débil, aquí sigue la iglesia, no la destruyó. Punto 4. Tras de los ataques contra la iglesia está Satanás, que es ¿quién? El león rugiente. La fe de unas iglesias iba debilitándose
bajo las presiones. Debido a esta persecución, a esta situación interna de la doctrina falsa, la fe se iba debilitando y las presiones que habían alrededor, estaban debilitando la fe, que era parte del ataque del enemigo. Punto 5. Las cartas de segunda de Pedro, una, primera y segunda de Juan y Judas, tratan el problema de la doctrina falsa. Sí, ahí había doctrina falsa y está escrito en estas cartas. Punto 6. En Hebreos, en cambio, vemos una iglesia que está a punto de deslizarse, casi tiene una patita fuera del camino y vacilando en él, caminar con Cristo. Estaban como que casi se estaban yendo por el camino equivocado. Punto 7. En Santiago y Primera de Juan vemos el desafío de lo que la fe verdadera produce. ¿Qué produce? Cambios en una vida. Y Primera de Juan usa la frase nacido de Dios para expresar quienes por la fe en Jesús nacieron de nuevo. ¿No es cierto? Muy bien, nacido de Dios. Vamos ahí. Vamos al punto 8. Apocalipsis consta de las visiones. Son visiones las que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, o revelaciones de Jesucristo, que revelan el plan maestro de Dios para el futuro, para los siglos. El plan maestro de Dios para los siglos. Vamos al punto 9. Juan, junto con las 7 iglesias, sufría bastante bajo persecución, falsos profetas, y la fe de muchos se iba enfriando o debilitando, ¿no? Vamos ahí. Punto 10. El número 7, representando algo completo, perfecto, se usa mucho en forma simbólica en el Apocalipsis. Punto 11. Los nombres destacados de Cristo son Cordero de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos la batalla en Apocalipsis, ¿no? Vemos la batalla entre Satanás y la bestia contra la iglesia. Al venir otra vez Jesucristo, pelea contra ellos. ¿Y qué va a pasar? Jesús gana la guerra y les lanza a ellos ¿en dónde? En el lago de fuego. Y Jesucristo reinará por 1000 años en la tierra antes del juicio ante el trono blanco. Y al fin, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Muy bien, vámonos a nuestra hojita de complemento. Miren la fe cómo fue probada en las iglesias. Desde afuera, por la persecución. Fue probada por la persecución desde afuera de la iglesia. Y desde adentro de la iglesia, ¿cómo fue probada? Por la doctrina falsa y la fe débil que se estaba manifestando por ahí. Y aquí están los 7 mensajes a las 7 iglesias, ¿no? Vemos la iglesia de Éfeso que dice, has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Que dice el libro de Apocalipsis para Esmirna, no le temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Y a la iglesia de Pérgamo, retienen la doctrina falsa, aborrecida por Dios, arrepiéntete. Que le dijo a la iglesia de Tiatira, toleras a Jezabel para que enseñe y seduzca a mis siervos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Y a la iglesia de Sardis, que le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué le dice a la iglesia de Filadelfia? Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y a la iglesia de la Odisea le dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Vamos a ver los 3 últimos mensajes. ¿Qué dice el Señor? Apocalipsis 22 del 10 al 12. El tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto. Y es real.
El Señor está aquí, aquí cerquita. ¿Qué más? Ven, y el que tiene sed, venga. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Eso está en Apocalipsis 22:17. Y por último, Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El Señor nos dé la fuerza para serle fiel hasta el final, hasta el final. Gloria al Señor. Bueno, y en las dos siguientes hojas tenemos un jueguito, ¿no? Para unir con líneas los nombres de los libros de la Biblia, ¿no? Entonces, podemos empezar en Génesis y ahí nos vamos con uniendo liñitas para jugar con estos nombres. Esto ya es una actividad recreativa de los libros del Antiguo Testamento y también en la siguiente hoja de los libros del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Entonces empezamos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y vamos dibujando ahí con una reglita, puede ser la secuencia de los libros según los tenemos nosotros en nuestra Biblia. Se acabó Panorama de la Biblia. Gracias al Señor por su enseñanza. Gracias al Señor por su misericordia. Estaremos pronto en otro texto muy interesante que el Señor nos permitirá seguir estudiando.